Los ciervos arrancan las cabezas de otros ciervos. No es un hecho aislado. Este fenómeno se ha registrado en distintas regiones del mundo. ¿Pero qué lo provoca? No es que estos animales busquen exhibir trofeos como si fueran cazadores, y tampoco responde a una simple muestra de agresión. La naturaleza rara vez deja cabos sueltos, así que detrás de este macabro escenario debe de haber alguna explicación fascinante. Existen 3 explicaciones principales sobre por qué los ciervos terminan arrancando las cabezas de sus rivales. La primera sugiere que ocurre durante enfrentamientos típicos, cuando sus astas quedan enredadas. En medio del combate, uno de los contrincantes puede perder el control, sacudir la cabeza con demasiada violencia y bueno, el resultado es bastante macabro. Otra hipótesis apunta a la testosterona. Esta hormona se dispara a niveles extremos, volviendo a los ciervos increíblemente agresivos, al punto de atacar incluso al oponente que ya no puede defenderse. La tercera teoría plantea que un ciervo, por pura mala suerte, terminó enredándose con la cabeza de otro que ya había sido devorado. Sea como sea, la experiencia no debe haber sido nada agradable. Imagínalo, caminar con un cuerno ajeno colgado bloquea la vista y dificulta el movimiento. No es precisamente el mejor accesorio para impresionar a las hembras o espantar a los depredadores. Y lo peor es que deshacerse de semejante carga no es nada sencillo, lo que significa que tendrá que seguir con su vida con ese macabro adorno encima tratando de comer, huir e incluso sobrevivir. Lo bueno es que cuando esté aburrido puede hablar con la cabeza del otro macho que ya ha fallecido, pobrecito. Un ciervo atrapado con la cabeza de otro enfrenta un dilema: intentar liberarse de ella o simplemente resignarse a cargar con su macabro trofeo. Sin embargo, la naturaleza le ofrece una solución. Con la llegada de la primavera, el fin de la temporada de celos termina. Los ciervos de regiones templadas pierden sus astas para dar paso al crecimiento de unas nuevas en otoño. Junto con ellas, esa carga indeseada también se desaparecerá. La testosterona no solo influye en el comportamiento de los animales, sino también en los humanos. Numerosos estudios han encontrado una conexión entre los niveles de esta hormona y la tasa de criminalidad en los adultos. Además, se ha relacionado con conductividad antisociales, impulsividad, agresividad tanto verbal como física, incluso episodios de ira. En otras palabras, aunque es clave para el desarrollo y la competitividad, un exceso de testosterona puede despertar algunos instintos más primitivos del ser humano. En 2010 en Ohio se hizo un hallazgo sorprendente: 3 ciervos muertos con sus astas completamente enredadas. En algún momento, mientras luchaban ferozmente cerca de la orilla de un embalse, uno de ellos perdió el equilibrio y cayó al agua. Pero la batalla no terminó allí, sino que su peso arrastró a los otros con él. Incapaces de separarse, los 3 terminaron ahogándose, demostrando que la naturaleza, incluso la competencia por el dominio, puede tener consecuencias fatales. Los ciervos en temporada de celo pueden volverse peligrosos, incluso para los humanos. Aunque no suelen atacar sin razón, su agresividad aumentada puede llevar a encuentros desafortunados. Sin embargo, la mayoría de las muertes relacionadas con estos animales no son por ataques directos, sino por accidentes. A medida que las ciudades crecen y los hábitats naturales se reducen, los ciervos se ven obligados a cruzar carreteras y autopistas, lo que provoca numerosos choques con vehículos. Un impacto con uno de estos animales, especialmente un macho grande con astas, puede ser devastador tanto para el conductor como para el propio ciervo. Algunas personas han propuesto en pintar las astas de los ciervos con pintura reflectante para evitar accidentes en las carreteras. En teoría suena como una solución ingeniosa. No afecta a la salud del animal y hace que sea más visible para los conductores. Le daría un estilo bastante llamativo. Pero aquí es donde la cosa se complica. ¿Cómo convencer a los ciervos de que vengan voluntariamente a recibir su nueva capa de pintura? Y claro, no vendrán, lo que significa que habría que atraparlos uno por uno, un proceso que tomaría una cantidad absurda de tiempo y esfuerzo. Eso sin comentar que al final del invierno la mayoría de los ciervos pierden sus astas, y todo el trabajo queda perdido. Tendrían que estar toda la vida agarrándolos, y el trabajo sería bastante tedioso. Así que aunque la idea es bastante creativa, la realidad es que no parece una solución muy práctica. Puede de que los ciervos se sientan a gusto en Nueva Zelanda, pero la naturaleza siempre encuentra una forma inesperada y a veces ridícula de acabar con ellos. Algo tan simple como arrascar las astas contra un árbol puede convertirse en una trampa mortal. Un mal movimiento, una rama enredada en un lugar equivocado y de repente el ciervo queda atrapado sin posibilidad de liberarse. Aunque arrancarle la cabeza al otro ciervo suena extremo, quedar colgado en un árbol es una muerte igual de espantosa. Pero esto no es lo único que la naturaleza tiene preparado para ellos.
Hay cosas más desgraciables que pueden ocurrirles. En Noruega más de 300 ciervos murieron por un rayo. Sí, un solo impacto bastó para acabar a todos. La razón, la costumbre de los ciervos de agruparse en grandes manadas. Si se mantuvieran más separados, tal vez habrían tenido una oportunidad. Pero el rayo ni siquiera tiene que caer en uno de ellos directamente. Puede golpear el suelo y en un instante la energía se extiende con una trampa invisible, electrocutando a cualquier animal cercano. Un segundo y más de 300 ciervos dejaron de existir. Durante años los rinocerontes blancos vagaron por toda la sabana africana, gigantes y pacíficos, con una piel gruesa como una armadura y un cuerno que los hacía inconfundible. Pero ese mismo cuerno fue su sentencia de muerte. La caza furtiva comenzó a aumentar cuando se propagó la creencia de que el cuerno de rinoceronte tenía propiedades medicinales. Nada más lejos de la realidad. Está hecho de queratina, el mismo material que nuestras uñas. Aún así, en el mercado negro su precio superó al del oro. Los cazadores no tuvieron piedad. Armados con rifles de alto calibre, encontraron a los rinocerontes blancos como un blanco fácil. En los años 70 y 80 las matanzas fueron brutales. Miles cayeron por la codicia humana, y en un abrir y cerrar de ojos, los rinocerontes blancos del norte fueron declarados fundamentalmente extintos. Hoy solo quedan hembras en todo el mundo, y sin un macho reproductor la especie no puede recuperarse de forma natural. Los científicos intentan salvarla con una técnica de reproducción asistida, pero el tiempo se agota. El rinoceronte blanco del sur ha tenido más suerte. Gracias al esfuerzo de conservación su población ha aumentado, pero la amenaza sigue ahí. Mientras haya demanda, los cazadores furtivos seguirán acechando. Si no actuamos, los rinocerontes blancos podrían convertirse solo en el recuerdo. Ahora esas dos hembras viven bajo vigilancia, armados las 24 horas del día. Soldados patrullan a su alrededor, atentos a cualquier movimiento sospechoso, con rifles en sus manos y miradas serias. Están listos para disparar a cualquier fugitivo que se atreva a acercarse. No es una medida exagerada, es la única esperanza. La caza furtiva ha sido tan brutal que sin esta protección las últimas dos hembras de rinoceronte blancas ya habrían desaparecido. Estos soldados no solo custodian a dos animales, sino el último vestigio de una especie entera. Los rinocerontes avanzan con tranquilidad, moviéndose entre los soldados, como si fuera parte del paisaje. No hay temor en sus ojos, solo la misma calma de siempre. Tal vez en lo más profundo de su instinto entienden que son las últimas hembras de rinocerontes. Los soldados que las protegen no son cualquier guardia, son veteranos expertos de combate, entrenados para enfrentar cualquier amenaza. Sus miradas frías y su precisión letal dejan claro que no están ahí solo para vigilar, están listos para actuar. Definitivamente ningún cazador fugitivo quisiera encontrarse con ellos. A pesar de la experiencia y la determinación de estos soldados, no pudieron evitar lo inevitable. El último macho de rinoceronte blanco del norte, Sudán, murió en 2018. Científicos y conservacionistas hicieron todo lo posible por prolongar su vida, pero la edad y las enfermedades lo alcanzaron. Con su muerte la especie quedó funcionalmente extinta. Ahora solo quedan dos hembras. Y aunque los esfuerzos por salvarla continúan, el tiempo se agota. Los científicos saben que estas dos hembras no pueden reproducirse de forma natural, pero aún queda una esperanza: la ciencia. A lo largo de los años han recolectado y preservado el material genético de los rinocerontes blancos del norte. Ahora los expertos trabajan en fertilizar el óvulo de las hembras con esperma del macho fallecido, creando embriones en laboratorios. Estos embriones podrían ser implantados en las hembras de rinocerontes blancos del sur, que actuarían como madres sustitutas. Si logran desarrollar un clon a partir del ADN de los últimos rinocerontes blancos del norte, podrían traer la especie de vuelta. Los avances son prometedores, pero el tiempo es su mayor enemigo. Cada día que pasa, la posibilidad de salvar a una especie se vuelve más difícil. Sin embargo, si estos experimentos tienen éxito, los rinocerontes blancos del norte podrían volver a caminar por la sabana una vez más. Pero ¿qué pasa con los cazadores furtivos? Para detener a los cazadores furtivos se necesitan medidas drásticas. Las patrullas militares deben forzarse con soldados altamente entrenados, drones y cámaras térmicas que detecten cualquier movimiento sospechoso en las reservas. La vigilancia debe de ser extrema. Las leyes también deben endurecerse. En muchos países la caza furtiva sigue teniendo castigos leves, y la corrupción permite que los responsables queden en libertad. Sin una justicia implacable, el problema nunca terminará. Pero no basta con atrapar a los cazadores. Hay que atacar el mercado negro. Mientras hayan compradores dispuestos a pagar fortuna por un cuerno de rinoceronte, siempre habrá alguien dispuesto a matar uno por él. Las autoridades deben rastrear y
desmantelar estas redes desde la raíz, cortando el negocio antes de que el daño sea irreversible. También hay que cambiar la mentalidad de la gente. Durante años, los mitos sobre las supuestas propiedades del cuerno de rinoceronte han alimentado a esta masacre. En algunas regiones, la caza furtiva es una forma de supervivencia. Sin alternativas económicas, muchos seguirían arriesgándose por dinero. Ofrecer empleos sostenibles en el turismo, conservación y otras áreas pueden ser la clave para que dejen las armas y protejan a los rinocerontes en lugar de cazarlos. Si se combinan estas estrategias, la caza furtiva podría llegar a su fin antes de que los rinocerontes desaparezcan para siempre. Si hubiéramos tenido antes la tecnología y los recursos de hoy, tal vez la historia sería diferente. Los rinocerontes blancos del norte no estarían al borde de la extinción, y la especie como los dodos y los mamuts seguirían caminando por la tierra. En su momento nadie pudo salvarlos. No existía la reproducción asistida, no había patrullas para protegerlos, y la gente no entendía el impacto en sus acciones. La caza, la destrucción de hábitat y la falta de conciencia fueron suficientes para hacerlos desaparecer. Hoy tenemos otra oportunidad. La ciencia nos da herramientas que antes no existían, y el mundo es más consciente de la importancia de proteger la vida silvestre. Si aprendemos de los errores del pasado, quizás podamos aún cambiar el destino de muchas especies antes de que sea demasiado tarde. Durante años, la extinción fue vista como algo definitivo. Cuando una especie desaparecía, no había vuelta atrás, pero ahora la ciencia nos hace preguntarnos, ¿y si no es el final? Los mamuts y los dodos y muchas especies que creíamos perdidas podrían tener una segunda oportunidad. Los científicos han logrado extraer ADN de restos bien conservados, y con técnicas como la clonación y la edición genética, intentarán atraerlas de vuelta. El mamut lanudo es uno de los principales candidatos. Su pariente más cercano es el elefante asiático. Podría servir como madre sustituta para el embrión modificado con genes de mamut. Si el experimento funciona, podríamos ver a estos gigantes caminando otra vez en las llanuras heladas. Y el dodo, el famoso pájaro que desapareció en el siglo XVII, también está en la mira de los científicos. Gracias a muestras de ADN bien preservadas, se está explorando la posibilidad de modificar genéticamente a sus parientes vivos más cercanos, como las palomas Nicobar, para recrear una versión moderna del dodo. Pero no todo es tan simple de recuperar a una especie que no solo revivirá físicamente, sino devolverla a un ecosistema que puede haber cambiado demasiado. Sin su hábitat original y sin el equilibrio natural en el que vivían, podrían no sobrevivir mucho tiempo. Y lo peor aún, convertirse en una especie invasora. La tecnología avanza muy rápido, y lo que antes parecía imposible, ahora es una posibilidad real. La pregunta ya no es si podemos atraerlas de vuelta, sino si deberíamos hacerlo. Traer de vuelta a los mamuts lanudos y a los dodos suena impresionante, pero al mismo tiempo nos recuerda algo preocupante. Todavía hay especies que estamos perdiendo hoy, y no por causas naturales, sino por la acción humana. Un ejemplo claro es el rinoceronte. A diferencia del mamut, no ha desaparecido del todo, pero si no hacemos algo podrían ser los próximos en la lista. Y todo por su cuerno, un pedazo de queratina del mismo material de nuestras uñas, que ha llevado la muerte a miles de estos animales. Para algunos es más que un simple trozo de queratina. Durante siglos ha sido parte de las medicinas tradicionales en ciertos países asiáticos, donde creen que pueden quitar enfermedades y quitar el veneno del cuerpo. Para otros, el cuerno es solo un símbolo de estatus. No lo compran por salud, sino por lujo. En el mercado negro puede costar más que el oro o el diamante, convirtiéndose en uno de los objetos de prestigio de los más ricos. Esta combinación de superstición y codicia ha llevado a una masacre. Los cazadores furtivos matan sin piedad, solo por un cuerno, que en realidad no tiene ningún poder en especial. Mientras haya quien lo pague por él, el rinoceronte seguirá siendo un blanco de una cacería que podría llevarlo a la extinción. Así, mientras algunos intentan atraer de vuelta a las especies extintas, otros siguen empujando a los rinocerontes al mismo destino. El tiempo dirá si aprendemos de nuestros errores, o si seguimos repitiéndolo. Gracias por ver este video. Saludos. Mi nombre es Steve. Hasta la próxima.